Historia de la psicología. Su pasado. Tiene siglos de antigüedad porque incluye la historia de la filosofía. Su historia es corta y comienza apenas hace 100 años. La psicología es hija de dos padres, la filosofía y la fisiología. Tiene como objeto de estudio la conducta y los procesos mentales. Para hablar de la historia de la psicología, debemos mencionar que inicia con Aristóteles, en el año 384 al año 322 a.C. Fue el primer filósofo de la ciencia. Creó al analizar ciertos problemas que surgen en la conexión con la explicación científica. En esa época se creía que habían dos mundos, el mundo de las ideas, que era un mundo perfecto y real, y el mundo de la materia, un mundo real o el imperfecto. La psicología es reconocida como una ciencia a partir del primer laboratorio de la psicología experimental, creado por William Wundt en la Universidad de Leipzig, Alemania, en el año 1879, teniendo como objeto de estudio conocer la estructura de la mente humana a través del método de la introspección. Etimológicamente, psicología proviene del griego psique, que es alma, y logia, tratado o estudio. La psicología es la disciplina o estudio que trata la conducta y los procesos mentales del individuo. Explora aspectos como la percepción, la atención, la motivación, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, relaciones personales, la conciencia e inconsciencia. Posteriormente, se continuaron los estudios relacionados con la mente, por lo que surgieron grandes escuelas como el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, la Gestalt, el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estructuralismo, movimiento europeo en el área de las humanidades, que emigró en Francia a mediados de los años 50, en el que el lenguaje desempeña una función clave. Su objeto de estudio son los propósitos y funciones de los procesos mentales. Hace énfasis en el método experimental y en el laboratorio como fuente para lograr los datos relevantes. Funcionalismo surgió a finales del siglo XIX, principalmente en Estados Unidos. Nació como respuesta al estructuralismo, dada su poca utilidad. Finalmente derivó en el conductismo y en la psicología aplicada. William James buscó demostrar la influencia de los factores fisiológicos en los procesos mentales. El funcionalismo sostenía que es mucho más interesante estudiar los distintos recursos que utilizan el ser humano para afrontar su medio que limitarse a estudiar la estructura básica de la mente. Su método experimental o de estudio es la introspección. Gestalt, 1912. Es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Esta define que el todo es más que la suma de sus partes. Sus mayores precursores, Max Wertheimer, 1880-1943, Wolfgang Kohler, 1887-1967, Kurt Lewin, 1890-1947, Kurt Kofka, 1886-1941. Su objeto de estudio, comportamiento de la conciencia. Método de estudio, la introspección y observación. Esta escuela tiene unos principios fundamentales que son principio de la semejanza, que es que nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos.
También principio de proximidad. Esta es el argumento parcial o secuencial de elementos por nuestra mente basada en la distancia. Principio de simetría. Son las imágenes simétricas, son percibidas como iguales como un solo elemento en la distancia. Continuidad. Son los detalles que mantienen un patrón o dirección y tienden a agruparse juntos como parte de un modelo. Principio de dirección común. Implica que los elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura. Principio de simplicidad. Asienta que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples, irregulares y buenas. Principio de relación entre figura y fondo. Establece el hecho que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Depende de la percepción del objeto, será la imagen observada. Principio de igualdad o equivalencia. Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, hay una tendencia a construir grupos con los que son iguales. Principios de acercamiento. Las líneas que circundan una superficie son iguales circunstancias, capturadas más fácilmente como unidad o figura que aquellas otras que se unen entre sí. Psicoanálisis del siglo XIX. Corriente psicológica que se usa para la investigación y el tratamiento de trastornos emocionales y mentales, a partir de la revisión dinámica de los procesos inconscientes entre el ello, yo y superyo, y las representaciones mentales derivadas de estas interacciones. Su mayor precursor es Sigmund Freud, 1856-1939. El objeto de estudio es el inconsciente. Esta escuela cuenta con 3 leyes de pensamiento, en el que incluye el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente son las percepciones externas e internas de las personas. El preconsciente es el material que no se encuentra disponible en la conciencia, pero que puede aflorar en alguna instancia. El inconsciente es el conjunto de los contenidos no presentes en el campo actual de la conciencia. Está constituido por contenidos reprimidos que buscan regresar a la conciencia o bien que nunca fueron conscientes. Sigmund Freud elabora la teoría de la personalidad, donde habla del yo, del superyo y del ello. El yo se desarrolla poco después del nacimiento. Es la cara visible de la personalidad de los individuos. Está sujeto a cumplir la exigencia del ello de manera realista. Es un mediador entre las dos instancias, comandado por el principio de la realidad. El superyo es la última en desarrollarse de la personalidad. Aparece en la primera infancia. Opera mediante el principio de perfección. Representa los valores que los padres y otros entes de la sociedad comunican al niño como ideales. Este es el ente censurador de las conductas de los sujetos, pero ello es el amo moral del alma. El superyo consta de 2 subsistemas, la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica, la culpa y el reproche. Y el ideal del yo es una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. El ello es la parte más instintiva, primitiva, impulsiva del ser humano. Es heredada y está constituido por necesidades básicas como el hambre, la sed.
y la sexualidad, a los cuales Freud llamó instintos de vida, alimentados por una forma de energía llamado líbido. El instinto de vida es denominado eros. El ello posee también el instinto de muerte, que es llamado thanatos, y responsable de la agresividad y la destrucción. Esta escuela contiene unas técnicas: la hipnosis, la asociación libre, la interpretación de los sueños. El conductismo, 1878-1958. El conductismo se basa en la interpretación de la conducta, sin dar explicación a las causas que la originan. Insiste en que el comportamiento humano debía estudiarse científicamente, por lo que realizaron estudios con animales, posteriormente con niños y por último con adultos. Los pioneros del conductismo son considerados Thorndike y Watson. Thorndike identificó la ley del efecto, en la cual el aprendizaje es debido a las respuestas observadas, ya que al obtener una respuesta satisfactoria, esta queda grabada. Sin embargo, si se obtiene una respuesta desagradable, esta se inhibe al continuar con los estudios de la conducta. Watson realizó estudios en laboratorios para animales, ya que la introspección le parece irrelevante para interpretar la conducta, basándose en estímulos y respuestas, ya que las personas actúan del modo que hacen, porque aprendieron mediante un proceso de condicionamiento. Conductismo radical. Skinner considera que hay dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, que es obtener una respuesta igual o similar ante un estímulo específico, y el condicionamiento operante, que es la repetición de una conducta debido a un refuerzo inmediato, mencionando que el ambiente determina la conducta debido a premios o castigos. En 1953, Skinner identificó refuerzos generalizados, entre los cuales se encuentra la atención, la aprobación, el afecto, la sumisión de los demás y el dinero. El humanismo, 1908-1970, nace como un movimiento cultural, ya que surge como una reacción al conductismo y al psicoanálisis, ya que pretende la consideración global del ser humano. Esta teoría es encabezada por Abraham Maslow. Sus principales integrantes fueron Aldor, Fromm y Rogers. Las principales características de esta teoría son: valor, la experiencia subjetiva del individuo, incluyendo la experiencia emocional. Se centra en aspectos superiores y la experiencia humana, como lo es la creatividad y la tolerancia. Pone énfasis en el presente. Resalta que cada individuo es responsable de los resultados de su vida, siendo de vital importancia el sentido de vida, ya que desde su perspectiva todos tenemos una misión, y supone que al contar con las condiciones apropiadas, los individuos se desarrollan de manera deseable. Es importante resaltar que trabaja la parte sana del individuo. Cognitivismo, 1896-1980. Surge para sustituir la perspectiva conductista, enfocándose en el estudio de las representaciones mentales del sujeto como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Sus representantes son Piaget, Ausubel, Browne y Vygotsky. Comienzo de los años 60. Fundamentos. Se concreta en el estudio de las dimensiones de lo cognitivo: atención,
percepción, memoria, inteligencia, lenguaje y pensamiento. El aprendizaje se produce a partir de la experiencia, contribuye al conocimiento de algunas capacidades esenciales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como la atención y la memoria y el razonamiento. Tiene como objeto de estudio los procesos mentales, que solo se pueden explorar a través de la respuesta de los sujetos a los estímulos. Constructivismo. Surge como posición compartida por diferentes tendencias, representantes: Piaget, Vygotsky, Ausubel, Browne. Fundamento. Plantea que el conocimiento previo da nacimiento a un conocimiento nuevo. Explica la naturaleza del conocimiento humano. Sostiene que el aprendizaje es activo. La nueva que se aprende se incorpora en experiencias previas y crean estructuras. El alumno construye conocimientos partiendo de su experiencia, integrándola con la información que recibe.